Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, un tema que ha generado todo tipo de especulaciones y que, francamente, ha tocado las fibras sensibles de muchos fans. El título de hoy es directo y conciso: Hande Erçel llorando en el coche de Kerem Bürsin. ¿Qué pasó? Sí, han leído bien. Vamos a desgranar esta noticia, a intentar entender qué pudo haber sucedido y a compartir con ustedes toda la información que hemos podido recopilar. Así que si son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente les intrigan las dinámicas del mundo de las celebridades, quédense conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse, si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional. Su química en la pantalla en la serie Senkalkam cautivó a millones, y su relación fuera de cámaras, aunque siempre manejada con cierta privacidad, también ha sido objeto de muchísima atención y cariño por parte de sus seguidores. Han sido una pareja que para muchos representaba la chispa, la conexión, y verlos juntos, incluso en su vida cotidiana, siempre ha sido motivo de alegría para su fandom. Sin embargo, la reciente aparición de Hande visiblemente afectada y llorando dentro del coche de Kerem ha desatado una ola de preocupación y curiosidad. Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, nos muestran a Hande con el rostro entre las manos, tratando de ocultar sus lágrimas, y a Kerem a su lado, aparentemente intentando consolarla. Este momento íntimo, capturado por la prensa, ha abierto la puerta a un sinfín de interrogantes. ¿Fue una discusión? ¿Alguna noticia personal difícil? ¿Un momento de desahogo tras un día complicado? Las teorías son muchas y la verdad, hasta ahora, es que no tenemos una respuesta oficial y definitiva. Lo primero que debemos recordar es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son seres humanos, y como tales, experimentan emociones, tienen días buenos y días malos, y atraviesan situaciones personales que no siempre son de dominio público. Es fácil para nosotros, desde la distancia, especular y sacar conclusiones, pero es crucial abordar este tema con respeto y empatía. Ver a Hande llorando independientemente de la causa, debería invitarnos a la reflexión sobre la presión mediática a la que están sometidos constantemente. Cada paso, cada gesto, cada expresión facial es analizada y convertida en noticia. En este caso particular, la imagen de Hande llorando en el coche de Kerem ha sido interpretada de mil maneras. Algunos sugieren que podría tratarse de una pelea, otros de un momento de estrés o agotamiento, y no faltan quienes creen que podría estar relacionado con alguna noticia familiar o personal delicada. La ausencia de declaraciones oficiales por parte de los involucrados o de sus representantes deja un vacío que, lamentablemente, la prensa y las redes sociales tienden a llenar con rumores y suposiciones. Sin embargo, vamos a intentar analizar algunos de los escenarios posibles y el contexto en el que pudo haber ocurrido este incidente. Si pensamos en una discusión, es algo natural en cualquier relación. Incluso las parejas más sólidas y queridas tienen sus altibajos. Podría ser una diferencia de opinión, un malentendido, o simplemente un momento de frustración. La presencia de Kerem a su lado, incluso si estaban discutiendo, podría interpretarse como un intento de apoyo, de estar ahí para ella en un momento difícil, a pesar de la tensión. Por otro lado, si no se trataba de una discusión, sino de una tristeza o un momento de vulnerabilidad, la presencia de Kerem podría indicar que él es su confidente, su apoyo incondicional, alguien en quien ella confía para desahogarse. Las celebridades, a pesar de su fama y éxito, no están exentas de las dificultades de la vida. Pueden enfrentar presiones laborales, problemas personales, o simplemente sentirse abrumadas en algún momento. Es importante destacar que el fandom de Hande y Kerem, conocido como Hande Kerem, ha reaccionado de diversas maneras. Muchos expresan su preocupación y envían mensajes de apoyo a Hande, deseándole lo mejor y pidiendo respeto para su privacidad. Otros, por supuesto, aprovechan para especular sobre el estado de su relación, ya que, como mencionamos, su vínculo sentimental ha sido un gran foco de atención. Es natural que los fans se interesen por la vida de sus ídolos, pero es fundamental que ese interés no cruce la línea del respeto y la invasión de la privacidad. Las imágenes fueron tomadas por paparazzi, lo que nos lleva a reflexionar sobre la ética de este tipo de periodismo, que a menudo prioriza la primicia sobre el bienestar de las personas.
Analicemos también la forma en que se han manejado las crisis o los momentos difíciles en la vida de Anne de Hercel en el pasado. Ella, en general, ha mantenido un perfil bastante reservado en lo que respecta a sus asuntos personales más íntimos. Cuando ha habido noticias importantes, ya sean positivas o negativas, ha sido ella misma o su equipo quienes han decidido cuándo y cómo comunicarlas. En este caso, la filtración de estas imágenes por parte de la prensa es lo que ha generado toda esta especulación, más que un evento en sí. Si Anne hubiera querido compartir un momento de tristeza, probablemente lo habría hecho de una manera más controlada y personal. La exposición de este instante de vulnerabilidad, capturado sin su consentimiento directo para ser difundido de esta manera, es lo que genera la mayor controversia. Podríamos también considerar la posibilidad de que la escena haya sido sacada de contexto. A veces, una imagen puede ser muy engañosa. Tal vez Anne estaba llorando por algo completamente ajeno a Kerem o a su relación, y él simplemente estaba ahí para ofrecerle consuelo. Quizás estaba viendo algo en su teléfono, recibiendo una noticia, o recordando algo que la afectó profundamente y Kerem, como amigo o pareja, estaba intentando calmarla. La discreción de Kerem en la situación, sin hacer aspavientos ni llamar la atención, sugiere un intento de protegerla, de darle su espacio y su apoyo en privado. El impacto de este tipo de noticias en las carreras y la imagen pública de los actores es innegable. Si bien muchos fans se mantienen leales, siempre hay quienes sacan conclusiones precipitadas o utilizan estos momentos para generar dramas innecesarios. Es un recordatorio de la fragilidad de la fama y de la constante exposición a la que están sometidas las figuras públicas. Entonces, ¿qué pasó realmente? La verdad es que sin una declaración oficial, solo podemos especular. Lo que sí podemos decir es que fue un momento de vulnerabilidad de Anne de Hercel, presenciada y presumiblemente acompañada por Kerem Bürsin. Independientemente de la causa de las lágrimas, es un recordatorio de que detrás de las pantallas y las redes sociales, hay personas con sus propias luchas y emociones. La mejor manera de reaccionar como fans es enviando energía positiva y deseando que Anne esté bien, y respetando su espacio personal. En definitiva, la imagen de Anne de Hercel llorando en el coche de Kerem Bürsin nos deja con más preguntas que respuestas. Hemos analizado posibles escenarios, desde una discusión hasta un momento de desahogo personal, y hemos reflexionado sobre la presión mediática y la importancia del respeto a la privacidad de las celebridades. Lo que sí queda claro es que este incidente ha tocado a muchos de sus seguidores, generando preocupación y un deseo de entender lo que sucede detrás de cámaras. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero que esta reflexión les haya parecido interesante y que hayamos podido abordar el tema con la sensibilidad que merece. Como siempre, les agradezco enormemente por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este suceso? ¿Creen que fue una discusión, o algo más personal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante y entretenido. Cuídense mucho y hasta la próxima.